Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios, apartado por el Señor para predicar el Evangelio a todas las naciones. Hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes, pero no sin antes mencionarles y contarles que todos los miércoles estamos transmitiendo para Radio Impacto AM 1440. Radio Impacto AM 1440. Y además también estoy transmitiendo para mi canal A Solas con Dios, Cristian Silguero. A Solas con Dios, Cristian Silguero. Para todos aquellos que anhelan y quieran suscribirse al canal. Pero bueno, como les contaba, eh, tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes. Eh, como dije, todos los miércoles estamos transmitiendo de 12 a 14 horas en Radio Impacto AM para el programa Bendición sin Límites, que es lo que Dios anhela, derramar una bendición sin límites sobre tu vida, sobre tu casa, sobre toda tu familia, sobre todo tu entorno. Es lo que Dios desea, y desea darte victoria sobre todo aquello que estás viviendo, que estás atravesando, que está transcurriendo. Dios anhela darte la victoria. Eh, Bendición sin límites, sin límites. Para el ministerio Ríos de Poder y Gloria con el apóstol Ricardo Ríos. Y Dios anhela, desea derramar bendición hoy sobre nuestras vidas. Pero, pero bueno, sin más presentación y preámbulo y toda la historia, te animo a que por un momento cierres tus ojos allí donde tú te encuentras, y que podamos orar, que podamos clamar a Dios juntos, porque Dios tiene una palabra para compartir con nosotros, una palabra de parte de Dios que va a penetrar nuestro espíritu, a hacer mella en nuestro corazón y realmente a traer renuevo sobre nuestras vidas. Así que te animo por un momento a cerrar los ojos, a inclinar tu rostro y a que levantemos juntos una oración. Espíritu Santo, te damos gracias por este hermoso y precioso miércoles, Dios. Yo te ruego, Dios mío, que tú ministres lo profundo de nuestro corazón. Que realmente, Dios, tu palabra se selle en nuestro corazón. Que nuestro corazón, Señor, sea como tierra fértil, donde la semilla de tu palabra sea sembrada y pueda hallar fruto al 100 por 1. Que nuestro corazón, Señor, halle cabida para tu palabra, Dios, y que tu palabra produzca en nosotros el fruto por el cual tú la has enviado. Oh Dios, en el nombre de Jesús te ruego que palabras de vida eterna sean selladas y sembradas en nuestro corazón. Que no solamente, Señor, sea para la eternidad, sino que sea para este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que la ventana de los cielos se abra en esta hora y como una cascada y como un mar de gloria, tu presencia, Dios, tu gloria sea derramada, Dios, sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada hogar, Dios. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, miércoles bendecido de victoria y de bendición, Dios mío. Para la gloria de tu nombre, Jesús, ponemos todo en tus manos, Dios mío. Todo lo ponemos en tus manos. Señor, declaramos un tiempo de bendición, de victoria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Y por eso te animo a que me acompañes al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo, capítulo número 17, a partir del versículo 8. Se titula Guerra con Amalek. Guerra con Amalek. Y dice: entonces vino Amalek
y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos fuerzas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hasta allí nomás. Entonces dice que Moisés le dijo a Josué que escoja varones para pelear en la guerra, ¿verdad? De la misma manera que en el tiempo de los discípulos, en Hechos de los Apóstoles, había que escoger varones llenos del Espíritu Santo, para determinadas tareas. Entonces Josué tenía que elegir varones para que salgan a la guerra. De la misma manera sucedía en Hechos de los Apóstoles. Ocurría una guerra espiritual, porque la Biblia nos enseña y nos dice que la pelea, la guerra, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero para poder batallar, para poder guerrear, necesitamos escoger hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, para poder guerrear y poder prevalecer, para poder ganar esa batalla. Entonces la palabra dice que Moisés lo envió a Josué a la guerra y le dice: mientras ustedes están en la guerra, yo voy a estar en la cumbre y levantaré allí mis manos, ¿verdad? Levantaré allí mis manos y levantar las manos a Dios. Esto nos habla de rendirse, ¿verdad? De rendirse ante la voluntad de Dios, a decir: Señor, aquí estoy, me rindo ante ti. Yo no, con mi fuerza no puedo, pero cuando tú peleas por mí, entonces puedo vencer lo que estoy contra aquello que estoy peleando. Puedo alcanzar la victoria, porque tú peleas por mí. Entonces levantar las manos simboliza que estoy rindiendo mi vida, mi voluntad a la voluntad de Dios. Simboliza que estoy diciendo: Señor, tú no lo puedes hacer con mis fuerzas, solo con tus fuerzas puedo prevalecer, puedo tener y alcanzar la victoria contra todo aquello que estoy enfrentando, que estoy viviendo. Entonces dice que mientras Moisés alzaba las manos, prevalecía el pueblo, tenían victoria. Pero cuando sus manos se cansaban, dice que prevalecía Amalek, ¿no? Entonces, en un momento, dice la palabra de Dios, nos cuenta, nos relata que Moisés se cansó. En un momento se cansaba y los sentaron sobre una peña, sobre una roca.
y que cuando se cansaban las manos de Moisés, Aarón y Hur sostenían sus manos para que éstas siguieran arriba. Y, y de esta manera prevaleció Israel y dice que Josué alcanzó la victoria, los venció a filo de espada, ¿no? Y entendemos que la espada es la palabra de Dios. Entonces podemos prevalecer cuando hay palabra de Dios en nuestra vida, cuando rendimos nuestra vida delante de Dios, cuando rendimos nuestro corazón y todo lo que somos, lo rendimos en la presencia de Dios y hay palabra de parte de Dios en nuestras vidas, entonces podemos alcanzar la victoria. De hecho, como fue la manera en la que Jesús venció a Satanás cuando vino a tentarlo, ¿no? Dice la palabra de Dios que Satanás vino a tentarlo. ¿Y cómo alcanzó Jesús la victoria? Jesús alcanzó la victoria justamente rindiendo su vida en ayuno y en oración, pero también con palabra de parte de Dios, porque ante cada tentación, Jesús respondía con la palabra de Dios. Jesús respondía con la palabra de Dios. Y fue así que obtuvo victoria sobre la tentación y sobre el mismo Satanás, porque había palabra de parte de Dios. Y la palabra de parte de Dios, la palabra de Dios es espada. Es espada. La Biblia nos enseña que la espada, ¿no? que hay una armadura de Dios con la cual debemos revestirnos, pero que la espada es justamente la palabra de Dios. Y nos cuenta así, en la tentación. Está en Mateo, nos habla acerca de esto. En Mateo también nos habla Lucas, nos habla Marcos, de que Jesús había sido tentado por Satanás. Y dice la palabra de Dios, a ver, en Mateo capítulo 4, ¿verdad? A ver, sí, Mateo 4. Mateo 4 nos habla de la tentación, ¿no? De cuando Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué estaba lleno? Porque había sido bautizado. Esto nos habla de un acto de obediencia, ¿no? De obediencia a Dios. De hecho, Juan el Bautista no quería bautizarlo porque dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí siendo que yo necesito de ti. Y Jesús le dice, no, porque conviene que cumplamos con toda escritura, que cumplamos la palabra de Dios. Entonces se movió en obediencia, y siendo lleno del Espíritu Santo, porque dice que cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre su vida como forma de paloma. Entonces fue lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué dijo? Escrito está. O sea, le responde con la palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo,
si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, porque para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Satanás conoce la palabra de Dios, le dice escrito está. Entonces Jesús como refuta, escrito está también, no tentarás a Jehová tu Dios, al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, ¿no? Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y allí el diablo se fue. Entonces, ¿cómo refutó Jesús? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vino con todas las tentaciones. Se presentó con toda clase de tentación. Y esto me llama poderosamente la atención, que el diablo también conocía la palabra de Dios, porque le dice, escrito está. Y sin embargo, Jesús le dice, escrito está también, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos movernos en obediencia, necesitamos conocer la palabra de Dios, que es la espada, como bien antes lo mencionaba, y ante ello alcanzaremos y tendremos la victoria de parte de Dios. Levantar nuestras manos simboliza rendirnos ante Dios, simboliza rendirnos ante Dios, no solo adoración, si adoramos a Dios cuando levantamos nuestras manos, cuando rendimos el corazón, pero también significa y simboliza que rendimos nuestra vida ante Dios. Así que necesitamos varios factores: rendir nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, y también necesitamos conocer la palabra de Dios para poder combatir contra Satanás, porque la palabra de Dios es la espada. Entonces, ¿cómo venció Josué? Dice, a filo de espada. Venció a Amalek, venció al mismo diablo. Y escuchen esto, dice que después de ayunar 40 días, 40 noches, y de vencer a Satanás por medio de la palabra de Dios, que necesitamos conocerla, meditar en ella y aplicarla en nuestra vida. Dice en el versículo 14 del capítulo 4 de Lucas, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Una cosa es estar lleno de la presencia de Dios, lleno de Dios, y otra cosa es caminar en el poder de Dios. Entonces, al igual que Israel era conducido por Dios. Eran conducidos por Dios. O sea, tenían la guía de parte de Dios para todas las cosas. Tenían la guía, la palabra de Dios, tenían todo, pero necesitaban poder también. Necesitaban poder. Y el poder lo alcanzaron cuando se rindieron ante Dios. Las manos levantadas. Me rindo ante ti, Dios. Me rindo ante ti. ¿Verdad? Me rindo ante ti. Y dice que Josué venció a filo de espada. O sea, con las manos levantadas, rendido Moisés, rendido ante Dios, simbolizaba no solo la adoración, sino que me rindo ante ti,
con mi fuerza no puedo, puedo solamente con tus fuerzas, solamente contigo Dios puede hacerlo, solo rendido ante ti, porque cuando Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, dice que prevalecía Amalek, pero cuando levantaba las manos, Israel prevalecía. Entonces, finalmente Aarón y Hur sostuvieron sus manos y pudo así prevalecer Israel. Y dice que Josué lo venció a filo de espada. Entonces necesitamos rendirnos ante Dios. Número uno, necesitamos rendirnos ante Dios. Necesitamos adorar a Dios constantemente, interceder, porque Moisés no solamente estaba sosteniendo las manos arriba, sino que intercedía por el pueblo, Entonces necesitamos rendirnos, necesitamos adorar, necesitamos interceder y necesitamos gente llena del Espíritu Santo que salga a guerrear, y de esta manera gente que conozca la palabra y pueda prevalecer y tener victoria. Dios nos da la victoria por medio de su palabra y podemos prevalecer y vencer, tomar victoria a filo de espada contra el enemigo, contra Satanás. Necesitamos presentarnos en el campo de batalla, para vencer y tomar victoria por medio de la palabra de Dios, por medio de rendirnos, por medio de rendirnos, de adorar a Dios, de interceder y de guerrear por medio de la palabra de Dios. Y así, de esa manera, obtendremos victoria en el nombre de Jesús. Así que te quiero animar y te quiero alentar a que, número uno, podamos rendirnos. Número dos, podamos adorar a Dios, podamos interceder. Número tres, podemos interceder y conocer la palabra de parte de Dios, la palabra de Dios para vencer a filo de espada, ¿verdad? Entonces necesitamos rendirnos, necesitamos adorar, necesitamos interceder y número cuatro, necesitamos conocer la palabra de Dios para por medio de ella poder tener victoria. Cerra tus ojos por un momento. Espíritu Santo, te damos gracias por esta tu palabra, Dios mío. Yo te ruego que nos ayudes a rendirnos. Hoy nos rendimos delante de ti, delante de tu presencia, Dios. Nos rendimos, Señor, levantamos adoración. Adoración, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Señor, adorar no es solamente cantar, adorar es llevar una vida conforme a tu voluntad. Adorar es vivir una vida rendido delante de ti, haciendo tu voluntad, viviendo tu voluntad. No la mía, sino la tuya, Dios. Que podamos intercedemos hoy por aquellos, Señor, que están débiles en la fe, que están atravesando tal vez por guerras, como por batallas como la que acabamos de leer y acabamos de meditar. Señor, rogamos que tu fortaleza sea sobre ellos, Señor, que en el nombre de Jesús seas tú, oh Dios, obrando, ministrando, oh Dios, levantando las manos de aquellos que la tienen caída, fortaleciendo al débil, Dios mío. Intercedemos, Señor, vamos por aquellos que no la están pasando bien, que no la están pasando nada bien. Oramos por ellos, Señor, que tu consuelo, que tu abrazo, que tu fortaleza, que tú seas su fortaleza en este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquellos que están tristes, Señor, que tú seas su gozo. Por aquellos, Señor, que la están pasando muy mal, Dios mío. Por aquellos que han tenido pérdidas, Señor, que tu consuelo, que tu refrigerio sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús,
Te ruego, Dios, que también, Espíritu Santo, podamos meditar en tu palabra y vivir tu palabra, Señor, y poder así tener victoria sobre todo lo que estamos viviendo. Oh Dios, en el nombre de Jesús declaramos un tiempo de victoria y de bendición, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Perdón por todos los ruidos, que hay, es que, como ustedes saben, estoy internado y es algo que no puedo evitar, pero que nada de ello logre desenfocarnos, que podamos vivir una vida rendidos ante Dios, que podamos adorar a Dios, que podamos interceder por los demás y que podamos meditar en su palabra, viviendo la voluntad de Dios, que la espada de su palabra, su espada de la palabra de Dios, que podamos aplicarlo en nuestra vida y podamos de esa manera vencer al enemigo y librar a todos aquellos que la están pasando mal, que podamos consolar. Fuimos consolados para consolar, que eso lo vamos a meditar en otro momento. Consolados para consolar. Amén. Que Dios bendiga a todos. Como siempre digo en mi canal, recuerden que todos los miércoles de 12 a 14 horas estamos transmitiendo en Radio Impacto AM 1440. Y como siempre digo en mi canal, que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima.